El sol de Aragón caía como una losa sobre el asfalto, pesado, seco, sin piedad. El circuito, envuelto en ese calor que parece derretir no solo neumáticos sino también certezas, había sido testigo de una carrera que no se contaba en posiciones, sino en gestos, en silencios cargados, en miradas que no buscaban cámaras sino explicaciones. Había algo fuera de lugar, algo que no encajaba, y Marc Márquez lo había sentido desde la primera vuelta. El GP había empezado como tantos otros, con estrategia, tensión y promesas de lucha, pero en el box de Ducati, algo había cambiado. No era la moto, al menos no en apariencia, sino la respuesta de la moto a Marc. Esa máquina, que semanas atrás había sido una extensión de su voluntad, se comportaba ahora como un cuerpo ajeno. Reaccionaba tarde, se deslizaba donde antes se pegaba al suelo como una ventosa. No era solo una mala apuesta a punto, era algo más profundo. Él lo conocía. Lo había vivido antes. La diferencia milimétrica que separa una montura campeona de una montura sospechosa. No necesitaba sensores para saberlo. Lo sentía en la clavícula, en el antebrazo, en esa zona del casco donde la vibración cuenta verdades que los informes de datos maquillan. Lo supo, lo sintió, vuelta a vuelta, mientras veía como otros pilotos con la misma moto se movían como si llevaran alas. Y él, en cambio, empujaba con rabia, luchando contra una bestia que se resistía. Al terminar la carrera, sin gestos de dramatismo ni declaraciones a la prensa, se encaminó directo hacia el núcleo. Allí, donde se toman las decisiones, donde la política pesa más que los cronómetros, donde el carenado es solo un símbolo, y el poder se reparte en porcentajes de silencio. Marc pidió explicaciones, no con palabras ásperas, sino con el peso que da el historial. No era una queja, era una exigencia de transparencia. El jefe de Ducati, frío y calculador como siempre, entendió el mensaje. No era una escena, no era una amenaza. Era la manifestación directa de algo que en el paddock rara vez se dice pero todos saben. Hay motos dentro de la misma marca que no son iguales. Hay evolución selectiva, hay componentes que no llegan a todos por igual, hay decisiones técnicas disfrazadas de casualidad. Marc, veterano de estas guerras, no pedía ventaja. Pedía igualdad, porque si algo lo había empujado a Ducati, no era el dinero ni el escudo rojo. Era la promesa de un trato justo. Venía a construir, no a sobrevivir. Venía a ser parte de algo más grande. Pero en Aragón, esa idea se resquebrajó. Los datos oficiales hablarían después de desgaste, de errores marginales, de condiciones distintas. Pero los ojos de Márquez hablaban de otra cosa, desconfianza. Esa grieta invisible que, cuando aparece entre piloto y fábrica, es más difícil de cerrar que una diferencia de medio segundo. En el fondo, no era un problema técnico. Era filosófico. Ducati había construido un imperio con pilotos veloces, dóciles, maleables. Pero Marc no era eso. Era otra cosa. Era tempestad, era memoria, era futuro exigiendo coherencia. Había llegado para ganar, sí, pero también para incendiar lo que fuera necesario si olía desigualdad. Y mientras las cámaras buscaban a los vencedores del día, en una sala sin prensa, sin ruido, sin testigos, se fraguaba algo mucho más importante que una victoria. Una tensión que decidiría el rumbo de la temporada, porque si Ducati no respondía con hechos, no solo arriesgaba a su piloto estrella, arriesgaba el alma de su proyecto. Marc salió sin estridencias, sin declaraciones, sin posteos ni frases cortadas para viralizar. Pero su paso dejaba una marca. El mensaje había sido entregado. Ahora, era Ducati quien debía elegir, obedecer al cálculo o alinearse con el fuego. Porque cuando Márquez pregunta, no es por curiosidad. Es porque ya tiene parte de la respuesta. Y si no le gusta, no espera, actúa. ¿Y tú qué harías en su lugar? Comparte esta historia si crees que la igualdad debe estar por encima de cualquier marca. Sigue leyendo para descubrir qué pasos dará Marc Márquez en su próximo movimiento. Esto apenas comienza. En la noche sin estrellas de Sachsenring, cuando los focos del circuito ya no iluminaban más que soledad sobre el asfalto, la bomba estalló sin sonido pero con un eco brutal. Comparte esta historia si te sorprende este giro inesperado. No fue una caída, no fue un adelantamiento polémico, no fue una rotura de motor ni una bandera negra. Fue un comunicado corto, escueto, quirúrgico. Una frase que partió en dos la temporada y derrumbó, en un segundo, meses de estrategia, política y expectativas. ¿Tú también te lo esperabas? Comenta tu opinión. Marc Márquez no seguiría en Ducati. El paddock entero quedó congelado,
como si el pitlán entero se hubiera convertido en una fotografía fija. Nadie lo veía venir. O mejor dicho, nadie quería creerlo. Porque Marc no era un piloto más. Era el trueno que Ducati había esperado durante años, el hombre que había llevado el rojo más allá del rojo. El gladiador que, sin haber ganado un título vestido de italiano, ya les había devuelto algo más importante, miedo en los rivales. Pero ahora se iba. No por contrato vencido, no por lesión. Se iba porque quería. Dale like si crees que Márquez aún tiene mucho por demostrar. Porque, en silencio, había tomado la decisión que nadie se atrevía ni a imaginar. Y la forma en que lo hizo fue tan afilada como su estilo en pista, sin rodeos, sin disculpas, sin girar la cara. Era libre y lo anunciaba. Fin. Suscríbete para más historias impactantes del mundo del motor. Cuando la noticia llegó al motorhome de Ducati, la calma se volvió pólvora. No por sorpresa, en el fondo, el equipo sabía que algo no encajaba en las últimas semanas, sino por la forma. No hubo reunión previa, no hubo despedida privada. El anuncio fue público. Doloroso, una declaración de independencia. Y ahí, en ese instante, en ese silencio que antecede al rugido de la frustración, Gigi Dall'Igna estalló. No fue en cámara. No fue con gritos. Fue en la sala interna, la de decisiones, la de los mapas técnicos, la de los secretos. Cerró el portátil con un golpe seco, se quitó las gafas y soltó una serie de palabras en voz baja que, según los pocos que estaban allí, no necesitaban volumen para doler. Porque lo que le había hecho Marc no era solo irse, era dejarles el plan maestro a medio construir. Era desmontar un proyecto que había requerido equilibrios milimétricos, poner a Bastianini en pausa, desplazar la narrativa de Wagner, modificar prioridades en fábrica, rediseñar dinámicas internas. Todo para tener a Márquez, todo para construir alrededor de su fuego. ¿Hubieras tomado tú la misma decisión que Marc? Participa en la conversación. Y ahora, el fuego se iba. Los mensajes comenzaron a llegar de inmediato. Patrocinadores confundidos, ingenieros buscando instrucciones, prensa pidiendo explicaciones. Y dentro del equipo, miradas cruzadas, silencios incómodos y una verdad flotando en el aire. Lo sabían, pero no supieron evitarlo. Porque Marc había comenzado a mandar señales, detalles que pasaban desapercibidos para el público, pero que, en Ducati, eran visibles como grietas. Miradas de lado en las reuniones técnicas, ausencia de celebración en los podios compartidos, comentarios fríos sobre la evolución de la moto. Había dejado de sentirse parte, y nadie, por orgullo o por cálculo, lo había detenido. Comparte si tú también notaste esas señales antes que nadie. Dall'Igna lo sabía mejor que nadie. Marc no se va por capricho. Se va cuando siente que el techo ha bajado. Cuando percibe que lo quieren en pista, pero no en la toma de decisiones. Cuando nota que su moto ya no responde como antes. No por falla técnica, sino por falta de prioridad. El jefe de Ducati, que durante años había manejado egos y campeones con la precisión de un cirujano, ahora se enfrentaba al vacío más temido. Haber confiado en alguien que ya no confiaba en ti. Los rumores sobre el destino de Márquez no tardaron en multiplicarse. ¿Honda de nuevo? ¿Aprilia? ¿Un proyecto secreto con KTM? Todo sonaba posible. Todo era verosímil. ¿Dónde crees que correrá Marc? Déjalo en los comentarios. Porque el paso que acababa de dar no se tomaba a la ligera. Marc no se iba sin saber a dónde. Y su próximo paso, cualquiera fuera, llevaría consigo algo más que talento. Llevaría atención, patrocinadores, titulares, miedo. Y Ducati, que había sido el epicentro absoluto de la fábrica de campeones, pasaba en minutos a una posición incómoda. La de explicar por qué el mayor depredador del campeonato había decidido abandonarlos. En Borgo Panigale, la sede donde se respira motor como si fuera religión, la noticia se recibió como una herejía. Ya se había aceptado el caos para que Marc entrara. Ya se habían reescrito códigos internos. Ya se había roto la tradición de italianos liderando lo italiano. Todo por él. Y ahora, con un simple párrafo, se iba. Dall'Igna, encerrado en su oficina, redactó una respuesta oficial que no firmó. Las palabras no eran suyas. Eran las que debía decir el equipo. Pero en su escritorio, escrito a mano, había algo más importante. Una hoja en blanco con una pregunta en la parte superior. ¿Y ahora qué? Porque reconstruir es más difícil que ganar. Porque reemplazar a Márquez no es solo fichar a otro piloto. Es llenar un vacío que no se mide en décimas, sino en carácter.
Dale a guardar si te impactó esta historia y no quieres perderla. Y mientras la MotoGP entera digería la bomba, el mundo del motor entendía una vez más lo que significa ese nombre. Marc Márquez no corre para Ducati, corre para sí mismo. Y cuando lo decide, ningún muro rojo lo detiene.